Hola, les queríamos regalar otro video más en YouTube para todos ustedes que nos siguen a través de Adriano Corazza Pensando. Un saludo, que Dios los bendiga, un saludo con la paz del Señor, deseando que ustedes estén mucho mejor que antes y que de pronto, ¿no es cierto?, tengan esa fuerza y esas ganas de seguir sirviendo a Dios. Un mensaje que Dios nos ha dado en estos tiempos, directamente, ¿no es cierto?, al corazón del hombre, es hablarle a aquellas personas que han conocido a Dios, que de pronto, de a poquito, se han ido alejando de la presencia del Señor. Por razones que no entendemos, no conocemos, y por razones que de pronto queremos volver atrás y decir, nunca tendría que haber llegado al punto de dejar de congregarme, de dejar de orar, de dejar de hablar de Dios, o de trabajar, si eres músico, si de pronto eres una persona que ha servido a Dios en el área de la predicación, si has limpiado la iglesia, si eres mujer y has estado en un grupo de mujeres trabajando, coordinando en una reunión, o de pronto, no sé, muchas cosas se hacen en el servicio de Dios que nos agradan, nos llena el corazón y nos alimenta día a día. Por eso quiero entregarte un mensaje de parte del Señor para tu vida y la vida de aquellos que están necesitando una palabra de aliento en estos tiempos. La palabra de Dios se encuentra allí en el libro de Juan, capítulo 19, verso 31. Es un episodio frente a la cruz de Jesucristo, aquel maestro que nos llevó, se llevó los pecados, aquel que con su sangre nos limpió, nos lavó, nos renovó y bueno, nos justificó y nos llamó a vida eterna. Por eso quiero compartir con ustedes este episodio tan triste y tan, ¿cómo puedo decirlo?, desagradable para muchos, ¿no es cierto? Ya en lo último que Jesús hacía con su cuerpo en vida, ¿no es cierto? Después de 3 años de ministerio, Él termina clavado en una cruz por causa del pecado, por causa de la salvación del ser humano, tuya y la salvación mía. Dice esto la Biblia, el verso 31 del capítulo 19 del libro de San Juan, nos declara: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí, y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado junto con él. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice la Biblia que en aquellos tiempos nadie podía quedar en la cruz porque era una maldición hacia el pueblo que alguien quedara condenado, ¿no es cierto?, en la cruz. Entonces le quebraban las rodillas a los que estaban crucificados y eso no le daba lugar, ¿no es cierto?, a sostenerse y poder permanecer vivo. Entonces al quebrarle las rodillas ellos morían más rápido y podían ser sacados de la cruz y así nadie quedaba en la cruz porque aquel día no tenía que ser un día maldito, sino que era un día de la Pascua. Entonces, por esa razón se le quebraban las piernas a aquellos condenados a cruz. Y había uno en el medio, que era Jesucristo, que estaba condenado también, y cuando quebraron, dice la Biblia, a uno, también fueron al otro que estaba crucificado juntamente con él, y quebraron las piernas de él para que esto suceda. Pilato dio la orden, había que hacerlo, había que quebrar las piernas para que aquel día sea un día de celebración y no un día de maldición. Pero se encontraron con alguien que era Jesucristo, en la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo sitio, en aquel Golgotá, en aquel lugar donde la cruz fue manchada con su sangre. Había que terminar con él, había que acabar con esa vida, había que terminar con ese supuestamente blasfemio, con ese hombre que predicaba algo que no entendía, que mucha gente no entendía. Cómo hacer el bien cuando te hacen el mal, cómo depositar amor en aquellas personas que depositan odio en la vida, cómo perdonar a los pecadores, cómo abrazar al enfermo, cómo ayudar a aquella persona confundida. Nadie entendía estas cosas.
En aquellos tiempos era ojo por ojo y diente por diente. Si pecaban, si mataban, te mataban. Simplemente era específico lo que vos ibas a hacer con tu vida. De vos dependía morir o quedar con vida según el camino que elija, siempre basado en la orden de aquel que estaba arriba, en este caso Pilato, aquel que estaba en su máxima cargo en aquel lugar. Entonces había que respetar esa ley. La ley de él, la orden de él era: terminen con esos cuerpos que estaban sufriendo de alguna manera, que estaban siendo muertos despacio. La cruz era una muerte muy lenta, una muerte muy dolorosa. Era algo, no había en aquel tiempo sillas eléctricas, no había en aquel tiempo cámaras de gas, no existía la inyección letal, no estaba en eso, estaba la cruz. Allí fue el maestro, por vos y por mí, allí fue el maestro, la cruz. Pero el episodio y el meollo de la situación, yo quiero remarcar esto según Dios me dijo que te dijera. Cuando llegaron a él a quebrarle las piernas, cuenta la Biblia, y dice, el 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que fue traspasado. ¿Qué hicieron con Jesús? Nos dice la Biblia que de pronto Jesús estaba ahí en la cruz y no quebraron sus rodillas porque supuestamente ellos lo vieron muerto. Entonces, con una lanza atravesaron su costado. Fue ensartada una lanza en su costado y su cuerpo atravesado para que no haya rasgo de vida en ese cuerpo. ¿Qué quiero decirte, querido amigo? Quiero decirte que quizás hayas llegado a ese límite, al límite donde vos dijiste: ya no sé cómo llegar a la iglesia, ya no sé cómo volver porque me siento muy pecador. Siento que atravesé el costado de Jesús, siento que en su vida lo seguí, estando él en vida lo seguí, le serví, estuve dentro de la iglesia, me sentía bien, me sentía tranquilo, pero de a poquito comencé a entrar en pecado. Quizás estés diciéndote esto en tu mente, en tu cabeza, esté pasando esto y te empieces a acusar y cada vez te alejas más de la presencia de Dios. Quiero decirte también que no es Dios quien cambia, que somos nosotros los que cambiamos. Él nunca va a cambiar la promesa que te hizo. Él jamás cambiará lo que te prometió, lo que puso en ti. Cuando fuiste creado con el propósito de salvar almas, cuando fuiste creado con el propósito de llevar un ministerio, una iglesia, de llevar una situación en esta tierra para que dé una explosión al diablo, para que haga un impacto en esta sociedad y en las tinieblas y puedas rescatar las almas que se están perdiendo. Eso no ha cambiado, querido amigo, querido hermano. Eso no ha cambiado. Dios no cambia sus promesas, pero de a poquito quizás te fuiste alejando y hoy te sientas muy pecador para orar, muy pecador para agarrar una Biblia. Hoy sientas que estás tragando un olor putrefacto. Hoy sientas que tu cuerpo espiritual se ha descompuesto de tanta pudrición que has consumido. Con tus ojos, con tus oídos, con tus actitudes, con tu forma de enfrentar la vida. Y no quieras volver, porque ves la casa muy lejos, como aquel hijo pródigo que quería volver y de pronto vio tan lejos su casa y le costó. Pero dice la Biblia que volviendo en sí, dice la Biblia que cuando él volvió en sí, cuando él empezó a pensar, era el momento de regresar a casa. Este es el momento de que regreses. Y la noticia es que te sientas con la lanza en la mano y atravesándole el costado a aquel maestro que nos dio la vida, aquel que trajo la gracia, aquel que vino
sin importarle nada, entregar su vida en la cruz, morir despacio por vos, por cada gota de sangre que caída del Maestro, vos fuiste salvado, vos fuiste perdonado, vos fuiste limpio. Pero de a poquito alguien se va alejando y va perdiendo sus ganas de orar, sus ganas de congregar, sus ganas de cantar, sus ganas de predicar y de hablar de Dios. ¿Te sientes tan pecador como eso? Quiero decirte que hay un mensaje para vos en esta hora. Hay algo que Dios te está hablando en este momento. Quizás hoy sea el día de reunión y no quieras llegar. Sientas ese rechazo. ¿Para qué voy a ir si después voy a volver a lo mismo? Tienes que ir. Tienes que llegar a los pies de Cristo. Pedro, después de haberlo negado 3 veces a Jesucristo, cuando él le dijo, jamás te negaré, siempre voy a estar ahí, pelearé. Recuerdo un episodio en la Biblia, sacar una espada y cortarle la oreja a Malco, porque venía a aprender al maestro, pero él salió a defenderlo. Después de todo tuvo miedo y lo negó, y dice que blasfemió. Dice que en lo último, cuando le preguntaron, tú eres uno de ellos, tú eres el que andaba con él, y él dice que blasfemió, insultó, habló un vocabulario que quizás antes tenía, volvió ahí para confundirlos y que no se den cuenta que él amaba a Jesús, que él estaba con Jesús. Entonces pasaba esto, lo negaba, lo negó y se fue. Jesús resucitó y pasa un episodio por allí por el libro de Juan 21, donde Jesús se encuentra otra vez con ellos, en la misma situación, la barca adentro, no habían pescado nada, porque quiero decirte que cuando te alejas de Dios, nada es productivo en tu vida, absolutamente nada. En Dios aprendemos a vivir con 2 pesos y con $1.000.000. Es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 2 pesos, lo único que frena en nosotros es que no podemos ayudar a alguien. Pero cuando tenemos mucho dinero, podemos ayudar. Porque si Dios te ha dado dinero, ha sido para que ayudes, para que compartas, para que el reino de Dios se extienda. Así que allí estaba Pedro, sin nada de pescado y encima con hambre. Había allí un hombre en la orilla y le dice, tienen de comer. En el capítulo 21 allí del libro de Juan, ¿tienen algo para comer? No teníamos nada y no tenían nada. Pero Jesús dice que los esperó hasta que lo reconocieron. Pedro volvió a él. Jesús le preparó allí un almuerzo, una cena, le preparó comida, pero después de comer entran las preguntas. Yo no sé si Pedro habrá comido, yo creo que yo no comería, no habría bocado que me entrara después de estar frente al maestro, después de haberlo negado. Estaría preparándome para las críticas, para que Jesús me reprendiera, para que él se enojara y me retara y me dijera, menos mal que no me ibas a negar, menos mal que ibas a estar conmigo, menos mal que no te ibas a apartar. Yo estaría preparándome para eso y para después pedir perdón y decirle, maestro, yo no quería hacerlo. No sé si Pedro habrá comido, yo creo que no, pero ahí en una parte Jesús le pregunta en el verso 15, Pedro, ¿me amas? En el verso 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es lo que Dios te pregunta todo el tiempo. ¿Eres pecador? ¿Has hecho locuras que dijiste que nunca la ibas a hacer? ¿Te has alejado de Dios? ¿Estás lejos de la iglesia, lejos de los cristianos, lejos de las predicaciones, lejos de todo? Y Dios te pregunta, ¿me amas? Yo creo que el núcleo, lo medular del Evangelio es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él quiere que lo ames, porque Él te amó incondicionalmente primero. Y Él quiere que lo ames. ¿Sabes? Dice la Biblia también en el libro de Mateo 9:13, que Él no vino a los justos. Si te crees tan justo y menos pecador, Dios no vino por vos. Dios vino por los pecadores, dice la Biblia. Él se sentaba con los pecadores, con los que le criticaban, con los que les maldecían. Yo volvería corriendo volvería a la iglesia, volvería corriendo porque sé que ahí va a estar esperándome
El diablo va a estar hablándome y diciendo, has pecado mucho, mira lo que has hecho, lo que has provocado, y tienes cara de volver a la iglesia. Y yo le diría, no sé, yo quiero ir al maestro, él fue quien me hizo feliz en algún momento y voy a ser feliz con él. Vuelve corriendo, yo volvería corriendo, vos no sé, pensalo.